Nadie. Están cordialmente invitados. Estamos día viernes, sábado y domingo. Vamos a estar en un congreso jurídico en materia penal. Son cordialmente invitados. Se va a entregar diploma de participación que obviamente les puede servir hasta para su CV, ¿va? A ustedes puede servir hasta para su CV. Entonces, creo yo que es importante. La semana pasada platicamos, les voy a compartir la, la presentación ahí de esto, de lo que les estoy conversando. La semana pasada estábamos platicando sobre el procedimiento administrativo. Ahorita se lo voy a hacer llegar. Viernes, sábado y domingo. Fíjense, viernes, sábado y domingo. A las 8 de la noche. Yo creo que va a estar eh, una buena hora que nosotros podamos conectarnos y poder aprender un poco más. ¿Sí? Eh, Ahorita los voy a hacer llegar. Eh, Sección I, ¿verdad? Sección I. Sí, sección I. Ahí se los hice llegar. Entonces es gratuito, pueden participar. Primero Dios, también estamos pensando trabajar en uno en materia laboral. ¿Ya? Uno en materia laboral. Muy bien, vamos a platicar entonces un poquito respecto a lo que es la Inspección General de Trabajo. Y para ello me voy a ubicar en el artículo 278, creo que es 278, el cual regula que la Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todos los procesos laborales. Ya, vámonos entonces al artículo 270. El 276 ya lo leyeron, ya, ¿verdad? Nos correspondería el 278. El artículo 278. Carolina Monroy, ¿me ayuda por favor? Artículo 278. ¿No está? Ok. ¿Sí está? Sí. ¿O no? No está. Diego Vladimir, Sí, licenciado. ¿me ayuda por favor? Artículo 278. Ahí Ok. regula la Inspección General de Trabajo. Pongan atención ahí. Artículo 278. La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y presión social en vigor o que se emitan en lo futuro. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante los inspectores de trabajo o trabajadores sociales, una vez aprobados por el Inspector General de Trabajo o por el Subinspector General de Trabajo, tienen carácter de título ejecutivo. En los asuntos que se tramiten ante las autoridades administrativas de trabajo, los interesados no necesitan de abogado, pero si se hicieran asesorar únicamente los abogados y los dirigentes sindicales podrán actuar como tales. En cuanto a estos últimos, solo podrán asesorar a los miembros de sus respectivos sindicatos a que pertenezcan, circunstancia que acreditarán la dependencia respectiva y exclusivamente en asuntos cuya cuantía no exceda de 300 quetzales. Las disposiciones contenidas en el artículo 323 rigen también para el caso que los interesados se hagan representar en sus gestiones ante las autoridades administrativas de trabajo, pero la circunstancia de que miembros del personal de una empresa comparezcan a gestionar por esta se deben considerar como gestiones del respectivo patrón. Muy bien. Los acuerdos directos y conciliatorios. ¿A qué se refiere aquí? ¿Sí me escuchan bien, señores? ¿O no? Sí, Lick. Voy a poner los audífonos ahí para que, por si no me escuchan. Acuerdos directos y conciliatorios que se suscriban ante el inspector de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, les voy a poner el caso, ¿verdad? Vamos a imaginarnos Diego.
Sostuvimos una relación laboral con Diego. Diego era mi patrono, pero por razones extra laborales, pues Diego un día decide pues despedirme. Y se pide, Alan, pues muchas gracias por sus servicios, pero pues ya no vamos a necesitar que contratarlo, ¿verdad? Así que usted queda, ¿qué? Despedido. Bueno, uno triste, va, usted es triste porque obviamente no hay, eh, si lo queremos ver así, a nadie le gusta quedarse sin trabajo, y menos en una sociedad en donde pues escasea el trabajo, ¿verdad? Entonces vengo yo, preocupado por esa situación, me voy a la Inspección General de Trabajo. Y lo primero que voy a solicitar es un cálculo, ¿sí? Es un cálculo de las prestaciones, ya es un cálculo de las prestaciones. Eh, Me lo practican y de una vez paso a denunciar a Diego, ya de una vez paso a denunciarlo. ¿Qué significa esto? Lo voy a denunciar en el Ministerio de Trabajo, no voy a demandar. Ahí voy a qué? A denunciar, ¿sí? Entonces yo lo denuncio en el Ministerio de Trabajo, el inspector va a redactar un acta sucinta, y lo que va a proceder es a señalarnos una audiencia. Yo les voy a compartir una guía, yo les voy a compartir una guía, procedimiento, ¿sí? Del procedimiento para proceder a denunciar a un patrono. Guía de denuncia, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, fíjese que a mí me acaban de despedir y ¿qué tengo que hacer? ¿O qué puedo hacer? Giovanni, ¿a usted qué se le ocurre si lo llegaran a despedir? Vamos a imaginarnos. Día de presentar la denuncia, Ya tenemos dos opciones. Ahí les compartí, miren, guía que contiene el procedimiento de denuncia en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y está todo el procedimiento. Entonces, vengo yo, ¿sí? Vengo yo y promuevo esa denuncia, nos van a citar, pero pregunto, ¿estoy obligado a agotar esta fase administrativa o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O puedo acudir directamente a un órgano jurisdiccional? primero la Yo fase digo que sí tiene administrativa. que, Adelante, Giovanni, lo escucho. ¿Qué dice usted? Primero hay que hacer la fase administrativa. Hay que agotar esa fase para presentarse antes de llegar a lo jurisdiccional, ¿verdad? Fíjese que no es obligatorio. Muchas veces vemos que es obligatorio agotar previamente la etapa administrativa, pero fíjese que no. Yo puedo acudir a la vía judicial, claro, entre el plazo de los 30 días. Yo puedo acudir a la vía judicial o puedo acudir a la vía, ¿qué? Administrativa. Cualquiera de las dos es válido. Cualquiera de las dos es válido. Entonces yo acudo a la vía administrativa, yo acudo a la vía administrativa ante la Inspección General de Trabajo. Entonces nos van a señalar una audiencia. Y ahí está el procedimiento que yo les compartí paso por paso. Cuando llegamos a la audiencia, es una audiencia ante un inspector. Quiero decirles que los inspectores en su mayoría no son abogados, ya no son abogados, es decir, no conocen de derecho, no saben de derecho. Entonces, eh, lo que va a tratar aquí es el inspector tratar de avenir a las partes, tratar de conciliar con las partes. Ese es como diríamos en lenguaje coloquial, el chance del inspector, tratar de conciliar en la vía administrativa tanto a patrono como trabajador. No estoy obligado a conciliar. Ojo con lo que les voy a decir. No estoy obligado. Sí estoy obligado a ir porque se recuerdan que vimos en el procedimiento administrativo que sí estoy obligado a comparecer. ¿Ya? Sí estoy obligado a comparecer porque eso, el hecho de que yo no comparezca, pues constituye una falta de trabajo. ¿Qué constituye? Una falta de trabajo. ¿Ya? Pero vamos a imaginarnos que yo comparezco. ¿Yo estoy obligado a ponerme de acuerdo con Giovanni? No, no. Ahora,
si yo me pongo de acuerdo con Giovanni, o yo me pongo de acuerdo con Giovanni a redactar, por ejemplo, él me dice, mire, Eli, fíjese que son 50,000 quetzales. Bueno, pues fíjese que yo los 50,000 no los tengo, pero le ofrezco hacérselo en 5 pagos. Y entrémosle a los 5 pagos. Hoy le doy uno y a final de mes otro y así sucesivamente. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, pero vengo yo, hago el primer pago, llego a final de mes, hago el otro pago, el tercer pago. El cuarto y el quinto, miren, ya ni me vio el cacho, como se dice. Ya ni me vio, ya ni nada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Ese documento que se redactó ante el señor inspector constituye, y aquí lo dice, los arreglos, en el segundo párrafo, los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban, ojo, que se suscriban ante los inspectores de trabajo o trabajadores sociales una vez aprobados por el inspector general de trabajo o por el subinspector, ojo, tienen carácter de título ejecutivo, márquenlo ahí. ¿Cuál es la naturaleza de este documento? Que constituye, ¿qué, señores? Título ejecutivo. ¿Estamos? ¿Qué constituye? Repito, título ejecutivo. Márquenlo. ¿Qué significa eso? Que si yo no le cumplo a Giovanni, Giovanni está facultado para acudir a un órgano jurisdiccional y promover su demanda, ¿ya? Y promover su demanda. ¿Y qué es lo que va a promover ahí? Bueno, un juicio ejecutivo. ¿Y qué me va a reclamar? El pago de los 20,000 quetzales restantes. A eso se refiere cuando hablamos nosotros de los acuerdos directos y conciliatorios. Muchas veces creemos que es una audiencia full formal, ¿verdad? No, pues no es tan formal que se diga, porque el inspector aquí lo que trata es de avenir a las partes. Eso es lo que busca, ¿sí? Eso es lo que busca, avenir a las partes. Pero, como repito, si Giovanni no acepta los 50,000, bueno, se da por finalizada la vía administrativa y chao. Se da por concluida esa etapa. ¿Estamos? Entonces, creería importante. ¿Qué manda, Flor? Buenas tardes. Acá en lo del título ejecutivo es donde usted indicó que podían hasta embargar lo de las cuentas. Exacto. Y ahí se Ok. tendría que ir al 425, ¿ya? Y 426. Yo creo que el maestro ya está por acá, maestro. Vamos adelantado. Leímos el 278, maestro, nada más para que están bien entusiasmados porque les pusimos un caso que conciliamos en la vida administrativa. Muy bien. ¿Fue aquel donde se quitaron? No. No conciliamos, Giovanni, yo le ofrecí 50,000, pero no me los aceptó. Dice que quiere 100. Está bien, está bien. Bueno, jóvenes, vamos regresamos a Charlan ahí que nos apoyó mientras. Uy, ¿cómo hago para? No, perdón. Maestro, mientras que usted está ahí, les compartí una guía de denuncia ante la inspección, porque a veces pues no sabemos, ¿verdad? Queremos acudir a la vía administrativa y pues ahí les ejemplifiqué todos los pasos para que pues tengan ahí a la mano este procedimiento que creo yo que es importante conocerlo. No, estuvo bien. Solo de. ¿Ven la presentación? Sí, licenciado. Yo creo que un poco de. ¿Qué manda, maestro? ¿Quiere ir mientras yo veo en mi computadora? Va, dele pues, ahí me avisa por acá. Entonces, le está como replicando ahí.
Entonces, señores, recuérdense que esto constituye, ¿qué? Título ejecutivo. ¿Ya? ¿Qué constituye, señores? Título ejecutivo. ¿Estamos? Vaya. Vamos ahora con el artículo 279. 279. ¿Quién me ayuda? Diego Vladimir, artículo 279. Sí, Lick. Artículo Ajá. 279. La Inspección General de Trabajo tiene carácter de asesoría técnica del ministerio respectivo y a este efecto debe evacuar todas las consultas que le hagan las demás dependencias de aquel, los patronos o los trabajadores, sobre la forma en que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia. La inspección debe publicar en el órgano oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o en su defecto en alguno de los diarios de mayor circulación en toda la República las consultas que evacúe o cualquiera resoluciones que dicten las autoridades de trabajo y previsión social, siempre que así lo juzgue conveniente para que sirva de guía u orientación en las materias respectivas. Muy bien. Dice, la Inspección General de Trabajo tiene carácter de asesoría, ¿qué? Técnica. Yo creería que ahí sería bueno que ustedes le colocaran naturaleza de la inspección. Naturaleza de la inspección. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza? Es un órgano asesor. ¿Ya? Es un órgano asesor. Pues sí, creo, licenciado Alan. Hoy sí, maestro, adelante. Vamos Muchas por el gracias. 279. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, mil disculpas, saben que profesiones de trabajo, le pedimos al programa licenciado Alan que estuviera incorporado. De todos modos, vamos a seguir viendo nosotros el tema, lo que nos falta antes del examen. Hoy, pues, yo quisiera que habláramos un poco de la Inspección General de Trabajo. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Bueno, gracias. Entonces, vamos a hablar, la presentación, ¿la ven? Sí, se ve. Bueno, entonces, al hablar de la Inspección General de Trabajo, nosotros queríamos que comenzáramos con la historia. Fíjense que en 1812 el Parlamento británico aprueba una ley que se llama Ley para preservar la moralidad de los aprendices. Y esto dice que estaba formado por un comité de voluntarios, que eran personas notables y eran las encargadas de supervisar la aplicación de la ley. Como en esa época estamos hablando de los mutualistas, se refería más que a toda la seguridad, salud y bienestar. Pero la primera disposición legal que tenía funciones como inspectoría fue en 1802, el Parlamento británico aprueba la ley para preservar la moralidad de los aprendices. Esa es la primera institución que nos aparece en la historia. Luego ya en 1883, siempre el gobierno británico nombra los primeros 4 inspectores de trabajo. Esto sí, ya tenían dentro de sus funciones supervisar las extensas jornadas de trabajo y el trabajo relativo a niños y mujeres. Ya posteriormente, estos 4 inspectores se convirtieron en funcionarios públicos. O sea, inicialmente no eran funcionarios públicos, o sea, no eran personas que el Estado las tuviera dentro de su estructura, sino que eran nada más personas notables. Entonces, tenemos en el antecedente histórico la primera ley que para preservar la moralidad, que no se nominó precisamente una inspección de trabajo, pero se encargó de supervisar la ley en relación a la seguridad, salud y bienestar. Luego ya el gobierno británico se nombra los primeros 4 inspectores de trabajo, que posteriormente se convierten en funcionarios públicos. Luego, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la Organización Internacional del Trabajo, pues se dieron varias conferencias. Y dice que la primera que se dio, pues, se dio precisamente en Berlín en 1890, y lo que se trató fue regular pues, todo lo relativo a la inspección de trabajo. En 1919, que aparece el Tratado de Versalles, este Tratado de Versalles sí indicó, vamos a crear la Organización Internacional del Trabajo y como deber de cada Estado debe ser organizar un servicio de inspección. Vean el antecedente histórico muy, muy importante para nosotros. Y entonces, la Conferencia de Berlín, los países representados adoptan las primeras normas destinadas a crear los servicios de inspección. En 1919, el Tratado de Versalles ya dice que todos los estados debían de tener el servicio de inspección.
Sin embargo, en 1919, que es donde nace la Organización Internacional del Trabajo, en su primera sesión, o sea, en la primera conferencia internacional del trabajo, aparece crear el sistema de inspección en fábricas y la creación de una entidad pública que se encargara de la obligación de salvaguardar la salud de los trabajadores. Posteriormente, en 1923, la misma conferencia internacional del trabajo, que ustedes saben que se reúne una vez al año, adoptó la recomendación número 20. Establece los principios generales para la evaluación y funcionamiento de los servicios nacionales de inspección de trabajo. Entonces, para poder un antecedente histórico, lo primero que tiene la Organización Internacional del Trabajo no es un tratado sobre inspección, no. Fue una recomendación y fue la recomendación número 20. Ahí donde nace realmente el tema de la Inspección General de Trabajo. No en un convenio, sino en una recomendación. Cuando hablamos nosotros de la Organización Internacional del Trabajo, estamos hablando, ¿se recuerdan? Estamos hablando de protocolos, recomendaciones y convenios que han sido ratificados por todos los países miembros. Pero lo importante del protocolo y de las recomendaciones es que, por ejemplo, en Guatemala sí forman parte de la convencional constitucional, donde los convenios son parte de la legislación guatemalteca. Entonces, para efectos de examen, si yo le preguntara cuál fue la primera disposición legal de la Organización Internacional del Trabajo relativa a la Inspección General de Trabajo, fue la recomendación número 20. Claro, ya posteriormente aparece precisamente convenios y siempre recomendaciones. Ya aparece el convenio 81 sobre la inspección de trabajo. En 1947 también aparece una recomendación. Luego en 1969 aparece el convenio en 1969 aparece el convenio número 129 sobre la inspección de trabajo en la agricultura. Si se dan cuenta, pues fue todo un proceso que se llevó. Iniciamos en el Parlamento Británico. Primero, pues la primera disposición fue del Parlamento Británico, la segunda el nombramiento de los 4 magistrados. Posteriormente, en Berlín, se dice la necesidad de crear esos servicios de inspección. El Tratado de Versalles de 1919 dice, señores, dentro del formar la Organización Internacional del Trabajo, lo primero que tenemos que organizar es que todos los países miembros tengan un servicio de inspección. Y ya fue en 1923 la primera recomendación, la primera disposición legal de la Organización Internacional del Trabajo que nace precisamente en la inspección de trabajo. Luego en Guatemala como antecedente histórico, siempre nosotros consultando a Mario López Larrabe, el famoso decreto 905 de 1925, en donde se crea el Departamento de Trabajo, que dice que tenía funciones de inspectoría. Ya en Guatemala propiamente, como un antecedente de legislación, en 1947, en el primer código, en el decreto 330, ya se reguló, como lo vimos en el artículo 276 y 78, la Inspección General de Trabajo. Ahí les dejo los 2 artículos que son los relativos a la Inspección General de Trabajo. Entonces, ya como antecedente histórico, tenemos el 909, ¿sí? De Mario López Larrabe, que lo narra Mario López Larrabe, que fue en 1925, que prácticamente es un antecedente histórico importante donde nace la Inspección General de Trabajo y precisamente por las funciones que tenía el Departamento Nacional del Trabajo. Ya oficialmente en Guatemala nace hasta 1947 con el primer Código de Trabajo, que en el decreto 330, 276 y 278 nace la Inspección General de Trabajo. Luego tenemos 2 definiciones que pues las voy a dejar para que usted la lea ahí en su casa. La normativa. Bueno, la normativa es precisamente lo que estamos hablando. La recomendación número 20 número 20, de la Organización Internacional del Trabajo en 1923. Y luego también tenemos hicieron los primeros convenios de gobernanza. Pues. Dice, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo ha designado 4 convenios como instrumentos prioritarios y en el año 2008 fueron calificados como convenios de gobernanza. ¿Cuáles serán esos? Convenio 81 sobre la inspección de trabajo.
Convenio 129 sobre la Inspección de Trabajo en la Agricultura. Recomendación número 81 de la Inspección General de Trabajo. Y la recomendación 133. Y también había un protocolo que era el número 81. Pero todo esto tiene como antecedente la recomendación número 20 de 1923. En el convenio número 81, pues este convenio es importantísimo porque es prácticamente donde ya hay un reconocimiento internacional de la necesidad de crear la Inspección General de Trabajo. Y dice que con fecha 11 de julio de 1947, este convenio pues, se hizo con la finalidad de crear la Inspección de Trabajo a todos los países miembros. Su aplicación, todo miembro de la organización debe mantener un sistema de inspección de trabajo en los establecimientos industriales. Exclusión. ¿A quién les dice el convenio que no podía aplicar la inspectoría? O sea, que la inspección tuviera que supervisar o fiscalizar a las empresas mineras y a las de transporte. Eso lo dice el convenio 81. Los sistemas de inspección. Los sistemas de inspección encargados, ¿verdad? Por el cumplimiento de instrucciones legales relativas a las condiciones de trabajo y protección a los trabajadores. Facilitar la información técnica de sus empleados y trabajadores. Poner del conocimiento de las autoridades las deficiencias o abusos que no estén específicamente cubiertos por disposiciones legales existentes. La estabilidad laboral, lo que quiere decir que desde que Guatemala ratifique este convenio, ya sabemos que los inspectores de trabajo tienen el carácter de funcionarios. Y no importa que haya cambio de gobierno ni cualquier influencia exterior, no pueden removerlos. Debe haber una estabilidad laboral para ellos, precisamente porque debe ser personal muy calificado. ¿Qué requisitos? Dice que además para su contratación debe ser tomada en cuenta las aptitudes de cada candidato. Elegibilidad. No puede haber discriminación, pueden elegir hombres o mujeres. Apoyo técnico, claro. El inspector en base a eso se debe crear la totalidad de inspectores. El número de las categorías de trabajadores empleados en tales establecimientos, el número y la complejidad de las posiciones legales. Esos tres elementos debe tomar Guatemala, el Ministerio de Trabajo, para estar creando plazas de inspectores generales de trabajo. Dentro de las facultades, por supuesto, pueden solicitar el montaje, utilizar métodos de trabajo que ellos constituyen razonables, o sea, pueden suspender determinada empresa o determinado montaje que hizo la empresa si ven peligro para la salud y seguridad de los trabajadores. La responsabilidad. Esto es importante. Ser inspector conlleva estabilidad laboral, pero también responsabilidad. Este convenio, en el artículo número 15, dice: los inspectores de trabajo están obligados, so pena de sufrir sanciones
o medidas disciplinarias apropiadas a no revelar, aún después de haber dejado el servicio, los secretos comerciales o de fabricación o los métodos de producción que pudieran haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones. Los inspectores de trabajo consideran absolutamente confidencial el origen de cualquier queja que se les dé a conocer o en un defecto de infracción. Bueno, aquí lo importante es de que nosotros somos inspectores, dejamos de trabajar, no nos van a permitir, a nosotros, se lo permitan, vamos a ingresar a la coordinadora. No nos van a permitir nosotros revelar ningún tipo de que estemos revelando nosotros en el ejercicio de nuestra función, nosotros tuvimos conocimiento. Eso no lo va a permitir. Y por favor, también tienen la obligación que si nosotros hacemos una denuncia verbal, no tienen por qué indicar quién fue el que hizo esa denuncia anónima. Obligatoriedad del informe. Esto es importante, a veces se lo voy a preguntar. ¿Cuál es la base legal? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la base legal que obliga al gobierno de Guatemala a enviar un informe anual al director general de la Oficina Internacional del Trabajo todos los años? Su base legal es el convenio número 81 y ahí está en el artículo número 20. Se remitirán copias de los informes anuales al director general de la Oficina Internacional del Trabajo dentro de un periodo razonable después de su publicación, que en ningún caso podrá exceder de 3 meses. Es importante, les quiero decir, todos los años ustedes, como estudiantes de Derecho, deberíamos de leer todos la memoria de labores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, primeramente para ver qué ejecutaron. 2, para mantenernos informados qué servicios se está prestando y qué servicios han sido efectivos. Contenido de los informes, ahí está el contenido, no vamos a tener mucho en esto. Legislación pertinente, estadísticas excelentes sujetos a inspección, número de trabajadores empleados en dichos establecimientos, estadísticas de visitas, estadísticas de infracciones cometidas y sanciones impuestas, estadísticas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Ese es obligado que tiene que ir en el informe. Luego, disposiciones legales que constituyen legislación laboral. Bueno, ya hemos hablado de que todos los convenios ratificados por Guatemala es parte de la legislación laboral guatemalteca, parte de la legislación laboral guatemalteca. Y nos basamos en el artículo 27 de este convenio. Dice, la expresión de disposiciones legales incluye, además de la legislación, los laudos arbitrales y los contratos colectivos, en este caso los pactos colectivos, a los que se les confiere fuerza de ley y por cuyo cumplimiento deben de velar los inspectores de trabajo. Además de todas las disposiciones, también este convenio indica esa necesidad de fiscalizar todas las disposiciones legales. Ese es el convenio 81, importantísimo, porque esa es la base legal del que tenemos nosotros que enviar anualmente a esta dependencia de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, vamos a un resumen del convenio número 129. ¿Sí? No sé si, ¿quién me puede apoyar ahí? Solo yo. ¿Alguien que levante la mano o lo llamo yo? Por favor, Flor. Mírame de una vez el numeral 1 del artículo 1. El que usted está presentando, ¿verdad? Sí. Desde preámbulo. Sí, démosle de preámbulo. Preámbulo. Adopta con fecha 25 de junio de 2020, de 269, el siguiente convenio que podrá ser citado como el Convenio sobre la Inspección del Trabajo, Agricultura, 1969. Definición de empresa agrícola, artículo 1. A los fines de la expresión agrícola significa empresas o partes de empresas que se dedican a cultivos, cría de ganado, la silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola. 2. Eso es interesante, claro.
Si usted, miremos qué dice el artículo 138 del Código de Trabajo. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Alguien tenga el código por ahí, por favor? Artículo 138. Ujú. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros, otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Bien interesante. ¿Por qué nosotros necesitamos leer los convenios? Porque el convenio nos va a ir más allá. Imagínense, aquí dice que es una empresa agrícola. Son aquellas empresas que se dedican al cultivo, a los cultivos, a la cría de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de los productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola. Esto nos va a ver el panorama nosotros cuando estamos litigando. Si tenemos un caso precisamente de un trabajador agrícola y ganadero. Eso es importantísimo, ¿eh? Para saber dónde nosotros tenemos que acudir, qué leyes aplicar. Yo creo que esa es la definición más importante, ¿eh? Vamos hoy al número 4. Dice, sistema de inspección. Se aplicará a las empresas agrícolas que ocupen trabajadores asalariados o aprendices. Como un antecedente histórico, no se les olvidemos de que los aprendices son parte del sistema feudal. Pero por favor,
superiores. O sea, no se permite. Muchas fincas antes, el casco de la finca que le llamaban, muchas veces el lugar donde vivía el patrono. Y lo que está indicando este artículo es que no se nos olvide que el domicilio es inviolable. No se puede. Este sería. Luego las disposiciones legales, dice, deberán notificarse a la Inspección de Trabajo en la Agricultura los casos y la forma que determina la legislación nacional, los accidentes de trabajo y los casos de enfermedades profesionales que ocurran en el sector agrícola. Ahí estaríamos con esos dos convenios hoy. Claro, es material que se lo puede enviar, que ustedes lo tienen que analizar para su examen. Entonces, ahora sí nos vayamos ya a su estructura, sus funciones, cómo funcionan. Bueno, el Acuerdo Gubernativo 215 que dimos lectura anteriormente, pues ya nos da la estructura. Aquí están las dependencias, ¿sí? Concretamente, la Inspección General de Trabajo, primero, dentro del Ministerio ejerce funciones sustantivas. Y estas dependencias no vamos a lectura porque ya la leímos en otra ocasión. En el Código de Trabajo, en el actual Código de Trabajo, pues está claro. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene las siguientes dependencias: Dirección General de Trabajo, Inspección General de Trabajo, y ya hablamos nosotros de que no es el artículo 6, sino el 144 y 145 de la actual Constitución, ¿sí? Ahí está qué cualidades debe tener el titular. Entonces ya nos vamos nosotros a las disposiciones legales que existen en algunas disposiciones legales que nosotros tenemos en el Código de Trabajo. Por ejemplo, en el artículo 59, todo reglamento interior de trabajo debe ser aprobado previamente por la Inspección General de Trabajo. Ya lo hablamos. La inspección lo aprueba y la dirección lo registra. Artículo 73, efectos de una suspensión. Suspensión colectiva, ya sea parcial o total, sobre sus efectos. En caso de huelga o paro, desde el día en que una u otra se lleven a cabo, siempre que esto ocurra entre lo que establece el Código. Y en los demás casos que concluyan el día del hecho en que se ha dado origen, siempre que el patrono inicie ante la Inspección General la comprobación plena de la causa en que funda dentro de los 3 días posteriores. O sea, todos estos artículos que yo le voy a indicar acá es la participación que tiene la Inspección General de Trabajo, por ejemplo, en este caso, en la suspensión colectiva de los contratos de trabajo. ¿Qué pasa cuando la huelga ha terminado? ¿Cómo hacemos para notificarle el que el patrón nos notifique? ¿O qué obligación se tiene? ¿Cómo le vamos a notificar nosotros a los trabajadores? Entonces, el patrón no puede acudir a la Inspección General de Trabajo, y en el artículo número 75 está el procedimiento que la inspección debe anunciar, debe hacer público, que deben de reintegrarse nuevamente a sus labores los trabajadores porque la huelga ha concluido. Autorización para elaborar días de asueto y de descanso, artículo 128. Ya quedamos de que si vamos a trabajar un día de descanso, un día de asueto, nosotros, si usted es patrono, necesita un permiso, ¿sí? O perdón, una autorización de la Inspección General de Trabajo. Autorización para actuar como representantes de intermediarios del patrón de trabajo agrícola y ganadero. Ya dimos lectura, solo lo vamos a mencionar nuevamente. Artículo 140 del Código de Trabajo. El visto bueno de esa carta poder, artículo 141. Necesitamos el visto bueno de la inspección para que esa carta poder tenga plena validez. Prohibición del trabajo, prohibición en el trabajo de las mujeres y menores. Bueno, resulta ustedes que en cuanto a quién va a establecer qué lugar es insalubre y peligroso. Dice, se prohíbe, artículo 148, el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos o de otros pueda hacer el reglamento, en su defecto, la Inspección General de Trabajo. Vean la importancia que tiene la inspección en el trabajo de los menores de edad y de las mujeres. Autorización de ofertas de empleo, esto ya lo hemos leído varias veces, artículo 151. Si usted va a ofrecer una plaza con determinadas características para una mujer,
usted necesita la autorización de la Oficina Nacional de la Mujer y de la Inspección General de Trabajo. Luego tenemos nosotros el artículo 152, provisión para la mujer trabajadora, ¿sí? Y aquí podemos encontrarlo en varios aspectos que nos va a hablar de la Inspección General de Trabajo. Por ejemplo, el inciso E, el pago del salario durante los días de descansos anteriores y posteriores al parto se subordina al reposo de la trabajadora y debe suspenderles el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la Inspección General de Trabajo a solicitud del patrono con prueba que dicha trabajadora se dedica a actividades o a labores remuneradas. Se recuerda que hemos hablado nosotros que mientras la mujer esté en periodo de lactancia pre y post, no puede trabajar a otra empresa. Y acá lo que dice es de que ese pago se puede suspender a solicitud del patrono, ya sea por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o por la Inspección General de Trabajo. O sea, el patrono no, a su antojo no le puede suspender el pago de esos días si está trabajando. Únicamente va a denunciar, va precisamente a corroborar, y ellos van a corroborar, y ahora el Seguro Social y la Inspección General de Trabajo sí tienen la facultad para suspender ese pago. Visto bueno para la instalación de guarderías. Bueno, esto ya lo vimos también, le dimos lectura en otro día, en otra ocasión. Y esto es importante porque lo que está indicando acá es de que ahí está claro que dice que todo patrono que ocupe más de 20 trabajadores debe acondicionar un lugar para la lactancia. Sin embargo, el último párrafo dice que esto se debe hacer gradualmente y quien va a ver qué posibilidades tiene el patrono debe tener ese visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Intervención en el plazo y condiciones del trabajo de aprendizaje. Bueno, esto ya lo hablamos en una ocasión, cuando yo les pregunté a ustedes qué plazo tenían los contratos de trabajo de los aprendices. Y esto lo que está indicando es que lo va a establecer precisamente la Inspección General de Trabajo de conformidad con lo que estipula el artículo 151. Luego tenemos ordenar la práctica del examen. También ya lo practicamos, solo vamos a repetir. Resulta que Carolina es trabajadora, está en el trabajo de aprendizaje, pero Sofía, que es el patrono, no le quiere extender el certificado a pesar de que ya pasó todos los requisitos en cuanto a su trabajo para que le otorguen. Acuérdense que el aprendizaje es para aprender un arte, un oficio, una profesión. Pero resulta que el patrono no quiere otorgar esa constancia que ya lo aprendimos. Entonces, este artículo es donde el trabajador puede acudir o acude a la Inspección General de Trabajo y precisamente él se va a encargar de establecer el procedimiento para que le hagan una evaluación y posteriormente obligar al patrono 24 horas siguientes para que otorgue el certificado. Recepción de aviso de la formación de un sindicato, también lo vimos. 20 trabajadores estamos formando un sindicato, pero para gozar de inamovilidad hasta 60 días después de su inscripción, debemos dar un aviso. ¿A dónde lo vamos a dar? A la Inspección General de Trabajo. Miembros de un sindicato, ¿sí? Bueno, esto sí lo vamos a leer para que nos quede grabado. ¿Estás por ahí? ¿Quién nos está apoyando? Flor. Sí, Lick. Bueno, mira, aquí dice, léeme todo el 212. Miembros de un sindicato. Artículo 212. Todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros de su comité ejecutivo y consejo consultivo. Ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. No es lícito que pertenezcan a un sindicato de trabajadores los representantes del patrono y los demás trabajadores análogos que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a defender de modo preferente a los intereses del patrono. La determinación de todos estos casos de excepción se deben hacer en los respectivos estatutos, atendiendo únicamente a la naturaleza de los puestos que se excluyen y no a las personas,
Dichas excepciones no deben aprobarse sin el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Ven qué interesante. Ya estamos que quien representante del patrono, ahora no es necesario que le dé una expresión legal, con que es el último criterio de la Corte de Constitucionalidad. Con que tengan funciones, aunque su contrato no lo diga, pero si tienen funciones que son inherentes a representantes del patrono, ellos no pueden pertenecer a un sindicato de trabajadores, porque representan intereses del patrono. Pero para poder dejarlo en los estatutos de los sindicatos, ¿sí? Para poner esa excepción, se necesita un visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Apercibimiento previo a una disolución de un sindicato. Organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe solicitar ante los tribunales de trabajo y previsión social la disolución de los sindicatos en los siguientes casos. Cuando tenga un número de asociados inferior al legal mínimo. O sea, si tiene menos de 20, ese sindicato tiene que disolverse. Cuando no se cumpla con alguna disposición del artículo 225. Cuando no se ajuste el expreso inciso 6 del artículo 223. En todos estos casos, es necesario que la Inspección General de Trabajo les formule previamente un apercibimiento. Imagínense que nosotros no tenemos los 20 trabajadores. La inspección nos va a percibir y va a indicar, jóvenes o sindicato, ustedes están para disolverlos, pero yo tengo que rendir un informe. Vamos a hacer nuevamente, ver este requisito esencial, si tienen o no tienen 20 trabajadores. Y ese es un apercibimiento que se va a hacer obligadamente para disolver un sindicato. La definición de faltas y trabajo, pues eso pues nada más lo dejamos ahí para que lo vamos a repetir. Reglas para la aplicación en materia de faltas. Dentro de los límites señalados sobre el artículo anterior, el delegado departamental es quien deberá tener la calidad de agua. ¿A quién le corresponde sancionar las faltas de trabajo y previsión social en la fase administrativa? No es a la inspección de trabajo, no es al inspector de trabajo, es al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Luego dice, bueno, lo demás ahí lo vamos para que usted lo analice, pero me interesaba más que todo los artículos. Lo que está subrayado, por favor, me lo estudia para efectos de examen. Procedimiento de inspección en materia de faltas. Las actuaciones de inspección, prevención y verificación deberán realizarse dentro del plazo que señale en cada caso concreto, sin que con el carácter general puedan dilatar más de 30 días. En casos excepcionales, por única vez, el inspector de trabajo o los subinspectores generales podrán realizar la prolongación de esa verificación hasta 15 días. Es una facultad que tienen precisamente cuando se inicia todo el proceso de las faltas de trabajo, la calificación de las faltas o para poder enmendar el patrono lo que se le hizo como observación que puede constituir una falta. Luego estamos siempre en el 51, en el 171, la participación que tiene ahí precisamente la inspección como tal y el delegado departamental de la inspección. Este artículo 271 y 71 bis es importante. Ahora, ¿a quién le corresponde precisamente lo que estamos hablando? Artículo 272. El delegado departamental de la Inspección de Trabajo impondrá las sanciones por faltas de trabajo de social en los siguientes casos. No lo vamos a leer porque esto lo leemos con iniciado Alan hoy. Solo la participación que tienen. Si el infractor paga pero no demuestra haber corregido la conducta porque aplicó la sanción, se iniciará el proceso de ejecución, que ya lo estaba practicando antes de que yo tomara la clase. Y ahí pues van a ver ustedes los artículos donde se tiene la participación. No me voy a tener con el artículo 271 porque es el siguiente punto que vamos a analizar. Velar por el cumplimiento y respeto a la legislación laboral. Artículo 278. La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos, trabajadores y organizaciones sindicales
cumplan, respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriben ante los inspectores de trabajo y previsión social, una vez aprobados por el inspector general del trabajo o su inspector, tienen carácter de título ejecutivo. Estábamos precisamente, como se hablan, estaba viendo las acciones, les hablaba de título ejecutivo, pero este 278 se refiere, pongamos de que Diego y Tania, Diego es el trabajador y Tania es el patrón, llegaron a un convenio, ¿sí? Ahí en la inspección no hubo necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional, sino que lo arreglaron. Pero lo que Diego y Tania firmen una vez tengan el visto bueno del inspector general de trabajo o del subinspector, tiene carácter de título ejecutivo. O sea que Tania no tiene que repetir todo un proceso ordinario laboral, sino que se va directamente a un ejecutivo para que Diego patrón no le cancele sus prestaciones. Carácter de la asesoría técnica. La Inspección General de Trabajo tiene carácter de asesoría técnica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Intervención en los conflictos individuales o de carácter jurídico, ¿sí? La inspección de trabajo debe ser tenida como parte de todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago precedente de indemnización y prestaciones y salarios, o que se trate de acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo cuando estas últimas se apersonen al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Veamos hoy obligaciones y facultades de los inspectores. Este es interesante, ustedes. Entrar sin previa notificación a establecimiento laboral, sujeto a inspección, claro, en la jornada de trabajo y conforme al reglamento interior de la empresa o autorización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por peritos y técnicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o bien del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. De hecho, tienen también la facultad de acudir a la Policía Nacional Civil. Practicar cualquier diligencia de inspección. Requerir información ante cualquier testigo, solo o ante testigos. Puede también exigir la presencia del empleador o sus representantes o encargados de los trabajadores o de cualquier sujeto, incluido en el ámbito de actuación. Examinar en el lugar que se encuentre, incluyendo los sistemas de almacenamiento electrónico. En esta parte, esta sí es interesante, porque sí hay necesidad de una autorización judicial en los libros contables. Nada más estás por ahí, Flor, léete este numeral tercero, que son las atribuciones, las funciones que tienen los inspectores generales de trabajo. Por favor. 3. Examinar en el lugar en el que se encuentre, incluyendo sistemas de almacenamiento electrónico, la documentación y los libros de la empresa con relevancia en la verificación del cumplimiento de la legislación laboral, tales como el informe contenido en el artículo 61 literal A de este código, contabilidad, libros, registros, programas informáticos y archivos en soporte magnético, declaraciones oficiales, documentos de la seguridad social, planillas y boletas de pago de remuneraciones y prestaciones irrenunciables, documentos físicos exigidos por la normativa laboral en cualquier forma en la que se resguarde, y cualesquiera otros relacionados con materias sujetas al expediente administrativo. Obtener copias y extractos de los documentos para anexarlos al expediente administrativo, así como requerir la presentación de esta documentación en las oficinas públicas que se designe para el efecto. En los casos de libros de contabilidad físicos o electrónicos, únicamente podrán revisarse con previa autorización del juez de trabajo y previsión social. Este sí se lo voy a preguntar, ¿eh? Esta es una limitante que tenemos inspectores que no pueden revisar libros contables, salvo que hayan una autorización de un juez de trabajo y previsión social. Creo que lo demás pues, lo vamos a dejar para que usted lo lea en la comodidad de su casa. Las denuncias. Este es interesante, ustedes, ese es interesante. Toda persona puede dar cuenta a los inspectores o a los trabajadores sociales
de cualquier infracción que cometan patronos o trabajadores en contra de las leyes de trabajo y previsión social. Vean, cuando ustedes a veces me preguntan, ¿cómo? Fíjese que en la empresa no nos pagaron la bonificación anual para el sector privado y público, el bono 14. ¿Qué hacemos? Ya les dije que pueden hacer la llamada y ya leímos aquí que los inspectores de trabajo no pueden revelar quién hizo la llamada. Por eso se permite la llamada anónima. El requisito previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el informe para la implementación de los juzgados de trabajo y previsión social. Vean, pues, el organismo judicial dice, señores, vamos a crear nuevos juzgados de trabajo. Pero vean qué interesante lo que dice el artículo 288. Se deben establecer juzgados de trabajo y previsión social con jurisdicción en cada zona económica que la Corte Suprema de Justicia determine atendiendo a concentración de trabajadores, industrialización del trabajo, número de organizaciones sindicales, tanto de trabajadores como patronales. D. El informe que previamente debe rendir el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, oyendo previo a la Inspección General de Trabajo. Imagínense, la inspección tiene participación cuando la Corte decide crear un nuevo juzgado de trabajo y previsión social. Base legal, artículo 288. En el arreglo directo que hablamos, ¿va? Que esto es amigables componedores, pero la obligación que tienen esta unión de trabajadores, voy a con el artículo 375, cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará el acta de lo acordado y se enviará copia, ¿dónde? A la Inspección General de Trabajo. Notificación en la formación de consejos y comités de trabajadores. Artículo 376. Cada vez que se forme uno de los consejos o comités de carrera, artículo 374, que ahora indique que esto le llamo unión de trabajadores, ¿sí? Dice, sus miembros lo informarán a la Inspección General de Trabajo. Luego, en el artículo 389, copia el informe que da por terminado el procedimiento de conciliación. Ya planteamos el conflicto, no se llegó a ningún arreglo, el Tribunal de Conciliación se actuó, únicamente actuar por 15 días, pero lo interesante es de que este Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el planteamiento de un conflicto colectivo de carácter económico-social tiene la obligación de remitir una copia de todo lo que practicó a la Inspección General de Trabajo. Informe del secretario de la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social. Dice, en caso que no hubiera arreglo, está hablando de la huelga, ¿sí? Pero a lo mejor lo vamos a dejar ahí para que usted lo lea. En caso de la huelga, también hay una parte donde dice que, por ejemplo, si no se llegó a ningún arreglo y una de las partes pide que se declare legal o ilegal un movimiento de huelga, pues el juez de trabajo y previsión social va a resolver. Pero ese auto no es definitivo hasta que no lo conozca precisamente las salas de trabajo y previsión social. El secretario de esta sala debe comunicar vía telegráfica a la parte dispositiva de la resolución correspondiente, a los delegados de las partes y a la Inspección General de Trabajo. Copia de todo fallo arbitral, 488 del Código de Trabajo. De todo fallo arbitral se enviará copia autorizada a la Inspección General de Trabajo. Acción directa para poder resolver faltas de trabajo y previsión social. Flor, léeme la primer párrafo de la 415. Por favor. ¿Estás por ahí, Flor? Sí, el artículo 415, reformado por el artículo 8 del decreto número 7-2017, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, tiene acción directa para promover y resolver las acciones por las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y previsión social, conforme al artículo 281 de este código. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces,
tiene acción directa para poder resolver acciones por falta de trabajo y presión social. El 281 fueron aquellas todas las funciones y atribuciones que tienen los inspectores de trabajo y previsión social. Verificación de las faltas de trabajo y previsión social. Artículo 419. Tan pronto sea del conocimiento de la Inspección General de Trabajo, por constarle directamente o por denuncia, la comisión de un hecho que se ve este capítulo dictará resolución mandando que se lleve a cabo la verificación que corresponde a la brevedad posible, a efecto de que todas las autoridades estén obligadas a prestar los auxilios necesarios. La estructura pues ya también la vimos, no nos vamos a detener ahí. Yo les narré más o menos qué significa cada uno, qué es la Secretaría General, qué hace la asesoría jurídica, la Subinspección General de Trabajo, la Subinspección General de Trabajo tanto de conciliaciones como de visitadurías, la sección de notificaciones, el departamento de consultas y el departamento de procesos judiciales. Y las funciones, pues, aquí yo agregué un poquito de 284A. La inspección tiene cualquier cantidad de funciones y hay muchas disposiciones legales que le facultan para eso. Por ejemplo, aquí en este acuerdo ministerial 284 del 2012 dice, la Inspección General de Trabajo, sus funciones generales son las siguientes. Velar por el cumplimiento de tratados internacionales, leyes y reglamentos de trabajo y de previsión social, siempre y cuando no sean competencias de los tribunales de trabajo y previsión social, salvo las excepciones de ley. Luego, ¿cuántos convenios hay ratificados por Guatemala? 74. ¿Cuántos son los convenios fundamentales? 8. Estos son los que están ratificados, 8 de 10. De gobernanza, 4 de 4. Técnicos, 62 sobre 176. De los 74 convenios ratificados por Guatemala, 63 están en vigor, 3 han sido denunciados y 7 instrumentos abrogados. Ninguno ha sido ratificado en los últimos meses. ¿Sí? Luego tenemos el convenio 81, que hablamos de la obligación que tienen de enviar ese informe al director general de la Oficina Internacional del Trabajo, de confiar con el artículo número 20. El informe anual que está en el artículo 21, que también ya leemos lectura. ¿Sí? Luego, en el artículo número 26 y 27 del otro convenio que analizamos, que fue el 129, administrar el funcionamiento del Centro de Consultas Laborales. Bueno, el comentario ese se refiere más que todo a todas esas estadísticas, todos los informes que tienen que enviar, de conformidad con el 81. Y luego, por supuesto, la aplicación del 26 y 27 del convenio 129. Entonces, otra de las funciones que tiene la Inspección General de Trabajo es administrar el funcionamiento del Centro de Consultas Laborales. La Secretaría General de la Inspección, la Asesoría Jurídica, la Subinspección. No nos vamos a tener a leer todas esas porque pues, yo le voy a enviar todo el material para que usted lo pueda leer. ¿Sí? Departamento de Consultas Laborales. Yo creo que aquí tal vez vea y analice las más importantes que podemos tener. El Departamento de Procesos Judiciales. En la memoria de labores también se la voy a dejar porque ahora ellos hablaron de generalidades y, por ejemplo, está inspecciones en todo el país, dice que practicaron casi 30,000, planes operativos fueron 15,000, 13,000 por denuncia, 668 por de oficio. ¿Cuáles fueron los lugares donde más problemas se dieron? Dice, se emitieron sanciones administrativas por faltas del sector agrícola y no agrícola, recaudando un total en el 2024 de 10 millones. Se recuerda que el inicial había hablado de 3 millones. Imagínense, en 2024 tenían 10 millones recaudados. Y ahí está la Inspección de Trabajo, también realizó visitas a nivel nacional, presidentes laborales en trabajo, en total a 13 empresas ubicadas en Alta Verapaz, Chimaltenango, Guatemala, Huehuetenango, Zacatepeques y Zacapa. Eso, pues todo eso se lo vamos a enviar, ¿eh? Ahí estaríamos. Con eso, pues a grosso modo, hacemos un análisis de lo que es la Inspección General de Trabajo. Claro, tiene puntos muy valiosos, cosas que no se nos pueden olvidar a nosotros, la participación que tiene la inspección, precisamente todos estos casos. Bueno, ahora para efectos de examen, nosotros vamos
pues ustedes saben que tentativamente está programado para el 22, que es un día viernes, pero creo que de repente no sé si lo van a reprogramar, pero ustedes todo ese examen, toda esa semana tienen examen. Entonces nosotros estamos programando para el 22. Yo sé que algunos me han estado hablando del material. No, el material se lo voy a enviar, por supuesto que se lo vamos a enviar. Y lo estamos depurando. Yo espero en Dios de que el lunes o martes de la otra semana ya lo puedan tener. O de repente hasta el jueves, para que ya tengan hasta el último punto que van a entrar al examen. ¿Ok? Eh, yo les digo, el material a veces se vuelve extenso, algunas cosas adicionales que nosotros agregamos, porque el propósito de nosotros con ISO habla de que ustedes aprendan, dejarles a ustedes la opción de que ustedes puedan, por ejemplo, cuando tengan tiempo libre, pues poder leer un poco, siempre les va a servir a ustedes. Conocer la inspección, conocer nosotros lo que hace el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es sumamente hermoso, pues. Se dan cuenta que el ministerio hace cosas muy valiosas, muy valiosas. Vean cuáles son las funciones de la dirección, de la Oficina Nacional de la Mujer, de la Inspección General de Trabajo, de la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral. Ahora le digo, la de Previsión Social, lo de empleo, o sea, cuántas formas el Estado ha tratado de buscar, por ejemplo, beca mi primer empleo, todas esas es importantísimo. Con este tema, pues nosotros estaríamos terminando prácticamente lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y pues en la siguiente clase nos vamos concretamente a dedicar un poquito a ver los dos recursos administrativos más comunes. El silencio administrativo en materia laboral va a variar del silencio administrativo en general y luego pues algunos artículos de la coercibilidad. Es importante que se hablan, pues yo creo que un tema muy valioso que les dio a ustedes referente a las impugnaciones. Yo les digo, conocer el contencioso administrativo en materia laboral, ese es único, es único. Yo le agradezco a Inshallah que pues, él nos ha apoyado muchísimo con ese tema. Es valioso para mí porque no se desconoce la mayoría. Claro, ahí la mayoría de sus clientes van a ser del sector privado, o sea, del patrono. Hay trabajadores, pero en mínima parte. Hoy mismo yo le preguntaría a usted qué pasó con el sindicato de trabajadores del Ministerio de Salud, de Educación. Entonces, ¿van a haber o no van a haber sanciones? ¿Qué clases de sanciones son? ¿Cómo las vamos a aplicar? ¿Quién las impuso? ¿Será que son correcciones disciplinarias o serán faltas de trabajo y previsión social? Esperemos ahora que conozcamos bien las sanciones y usted ya va a poder decir con mucha libertad y con mucha categoría, aquí lo que se dio fue una corrección disciplinaria, no, aquí lo que se dio es una falta de trabajo y previsión social. O sea, usted va a tener ese análisis ahora de lo que verdaderamente sucedió con los trabajadores, o sea, el sindicato de trabajadores del Ministerio de Educación. Esa es la idea, pues, en general. Yo sé que hay algunos aspectos, pues, que los estamos conociendo, pero la idea general de nosotros cuando se hablan que ustedes conozcan el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, todo lo que hace, todo lo que nos puede servir a nosotros, todo lo que le puede servir a nuestro entorno. Eso es sumamente importante. Así es de que vamos a dejar la clase ahí el día de hoy para que pues usted nada más sugerirle también que por favor comience a estudiar porque ya están programados los, claro, todavía no es oficial, pues, pero les digo, ya tienen que comenzar a estudiar, ya tener su material, no solo de laboral, ¿va? Porque laboral es el tercer examen. En el segundo periodo de exámenes se nos toca primero nosotros, pero en este nos toca en el tercero. Así de que no tengan pena, les vamos a enviar material. Quienes estuvieron conmigo saben que pues, estamos haciendo planes con Venezuela si nos da tiempo, que el próximo miércoles sea un miércoles de repaso. Como va a ser presencial, ese día sí quiero que nos juntemos allá, como que no fuéramos alumnos también, y que discutiéramos nosotros precisamente algunos temas bien importantes en materia laboral previo al examen. Decime, Giovanni. No, licenciado, perdón ahí que pues, Ah, bueno, espera.
Decime, Diana. Con una consulta, licenciado. Usted dijo que están depurando el material que nos van a mandar. En el Classroom nos habían mandado varios documentos que podíamos ver, pero esta semana ya no pudimos verlo. ¿Es por esto mismo que están depurando? No, pero eso sí, ya la primera parte que dimos en la clase, sí ya se las enviamos. Nosotros lo estamos depurando. Yo no quisiera enviárselos antes porque, pues, es normal, ustedes tienen otros exámenes antes del laboral. Entonces no quisiéramos nosotros confundirlos con tanto material. Y claro, cuando ustedes vean el de laboral, es un poco extenso, pero son cosas que hemos visto. Si ustedes ven, yo a veces les repito en el material los artículos con la finalidad de que usted lea. Porque el problema es que nos gusta leer, yo sé que nos cuesta leer. ¿No? Si usted lee el material, de veras no va a tener ningún problema en el examen, ningún problema. Pero si no se los logra enviar nosotros el día lunes, yo creo que lo vamos a hacer el día jueves después del repaso. Pero casi seguro les llega el lunes. Así de que vamos a dar la clase ahí, pasen una buena tarde y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes con el último tema que va a ser motivo de evaluación. Un fuerte abrazo. Gracias, licenciado. Cuidan. Licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde.